Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video review. Hoy vamos a ver el poderoso FL-Key 37, que es el que sigue después del FL-Key Mini, y la verdad que tiene muchas cosas muy buenas a un precio bastante accesible por todo lo que trae y cómo se integra perfectamente con FL Studio. Es algo que vale la pena darle un vistazo. Muy bien, entonces el FL-Key Mini, ¿qué costo tiene? Tiene un costo de $230 si lo pueden comprar en cualquier parte del mundo. Solamente entran a la página de Novation, seleccionan su país y ahí les va a dar la información de dónde ustedes lo pueden adquirir. Si ustedes están en México, les recomiendo también la página de Paxa. Ahí es donde ustedes pueden obtener varios productos que ellos venden, incluyendo pues los FL-Key. Entonces, bueno, ¿cuántos FL-Key tenemos? Está el Mini, está el 37 y luego tenemos 4961. Pero del 37 al 49 y el 61 es básicamente lo mismo. Es decir, en cuestión de lo que ofrece, tiene el mismo hardware, solamente pues ya tenemos más teclas, ¿no? Entonces con el 37 tenemos 37 teclas, en total serían 3 octavas en este caso, como pueden ver aquí abajo, y tenemos esencialmente lo mismo que tiene el FL-Key Mini aquí abajo, pero hay ciertas cosas nuevas. Entonces vamos a darle un vistazo en general a todo lo que tiene el FL-Key 37. En primer lugar, las teclas son semi pesadas, son mucho más agradables al tacto cuando las empiezas a utilizar, tienen un pequeño como una resistencia ahí que los hace semi pesadas y está excelente. Aquí comparación pueden ver, aquí está el FL-Key Mini, pues ya es otra cosa, ¿no? A esto la sensación es mucho más agradable. Tenemos todos estos pads aquí en la parte superior que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y tenemos 8 knobs aquí arriba. Los pads nos van a permitir hacer varias cosas, al igual que los knobs, controlar pues más que nada volumen, paneo, cosas que podamos automatizar con estos knobs, ¿sale? Tenemos esta novedad de esta pantallita LCD que pues no tiene el FL-Key Mini, pero sí lo tenemos en el 37 y en los siguientes modelos, que nos va a dar información relevante a todo lo que tenemos. Y claro, aquí la modulación y el pitch se controlan ya con estos típicos sliders en forma de ruedas que tienen una cobertura de hule agradable al tacto. Bien, vamos a comenzar entonces de la parte derecha a la izquierda viendo lo más importante que tiene este controlador MIDI. Entonces, en primer lugar tenemos este Score Lock. Score Lock, ¿para qué sirve? Para cualquier tipo de cosa que tú estés tocando en tu teclado, digamos que a lo mejor estás jugando, estás tocando melodía, algo te gustó por ahí, pero a la hora que tú quieres grabarlo o no te sale bien o ya se te olvidó. Entonces tú solamente te vas a un patrón nuevo en el channel rack y le das aquí donde dice Score Lock y pueden ver que ya me aparece en el channel rack como arte de magia lo que yo estaba tocando, ¿sale? Por ejemplo, aquí hay unos acordes que yo estaba tocando previamente al video porque estaba probando la función de Fix Chord y aquí aparece todo, o sea, los últimos 5 minutos por lo menos te los guarda y te los graba, ¿sale? Entonces tenemos el Score Lock, luego tenemos la opción de regresarnos con el undo y el redo para retornar pues el cambio que habíamos hecho. Tenemos la opción de activar el metrónomo, la opción de cuantificar el MIDI, ahí pueden ver que se cuantificó. Si le doy undo y la otra le doy quantize, pueden ver que se mueve un poquito porque se está corrigiendo, ¿no? Entonces está excelente. Claro, tenemos la opción de darle play, stop y grabar, lo cual también está muy bueno que tengamos aquí directo. Luego tenemos estas dos opciones del channel rack. Cuando nos vamos al channel rack, como pueden ver ahí se pone rojo, nos permite movernos por todos los plugins que nosotros tengamos ahí cargados hacia arriba y hacia abajo. También tenemos algo similar con el mezclador que nos permite movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense cómo yo estoy ya recorriendo aquí el mezclador como si nada. Todos los knobs, dependiendo de las funciones que nosotros tengamos aquí seleccionados, van a servir para diferentes cosas. Por ejemplo, si yo le presiono Shift para desbloquear ciertas cosas aquí extras y me voy al Mixer Volume, ahí lo selecciono. Por ejemplo, ahorita ¿qué me está diciendo? Me está seleccionando del 1 al 8, ¿no? Entonces, del 1 al 8, pues serían 8 knobs. El primer canal sería controlado con este, como pueden ver, automáticamente se selecciona. Si yo ya me voy hacia la derecha, digamos, ahí sería el 9. Ahora, el que tengo aquí al principio, este sería el 9 y pueden ver que está siendo manipulado, ¿no? Excelente. Entonces, depende de lo que tengamos seleccionado, mediante presionar Shift, es lo que vamos a desbloquear aquí. Esta parte aquí izquierda tenemos dos opciones que se llaman presets. Si yo tengo abierto un plugin nativo, esto más que nada funciona con plugins nativos de FL Studio. Por ejemplo, aquí tengo Harmor. Yo lo doy hacia arriba, hacia abajo. Fíjense cómo me cambia los presets. A toda madre. Está excelente. No solamente eso, sino que si tú le presionas Shift, pues también tienes el modo plugin que te va a permitir controlar varias cosas dentro de Hammer. Si por ejemplo me pongo en modo plugin y muevo los knobs, fíjense cómo estos knobs ya vienen preasignados a ciertos parámetros como el modo plug, phaser, harmonizer,
el harmonizer del blur y bueno, varias cositas más así dependiendo el plugin que tengamos seleccionado, lo cual está excelente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos entonces estos controles de aquí. El Shift, como les decía, nos permite acceder a varias cosas. Cuando le doy Shift pueden ver que se desbloquea el modo plugin, Mixer Volume, Mixer Pan, Channel Volume, Channel Pad, Custom. Esto es para hacer varias cosas que nosotros creamos en nuestro gusto. Y también aquí abajo Channel Rack, Instrument, Sequencer, Scale Core, User Core y Custom. Todo esto de aquí es básicamente lo mismo que tenemos en el FL Key Mini, pero lo nuevo es, en esta sección de aquí dice Channel Volume, Channel Pan. Esto es para controlar el volumen del Channel Rack. O sea, tú seleccionas algo en el Channel Rack y aquí puedes cambiar el volumen y el Channel Pan con estos knobs. Y el Scale Core y User Core, entonces aquí podemos nosotros sacar acordes en base a la escala que tengamos seleccionada, y tenemos también lo que es el User Core para guardar acordes que nos gustan a nosotros. A la derecha del Shift entonces tenemos este de Settings que nos permite cambiar diferentes configuraciones de valores dentro del FL Key 37. Aquí abajo tenemos la opción de movernos de página. Esto funciona directamente con el Channel Rack. Entonces, por ejemplo, en el Channel Rack, si tú te quieres mover hacia la derecha, ¿vale? Cuando estás secuenciando, digamos, estás en modo secuenciador, le das aquí Shift y le das en Channel Rack, ¿sale? Y digamos, le das aquí grabar, le das play y dices, no, pues necesito moverme más hacia la derecha. Simplemente con estos dos te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda cuando estés secuenciando o tengas un MIDI largo. Para que esto funcione, le das Shift y vas a presionar aquí donde dice Sequencer, ¿sale? Y pueden ver que ya el Channel Rack se pone ahí en rojito y digamos, aquí le doy grabar, lo activo, le doy play. Si pudieron observar ahí, cuando yo estaba grabando y le estaba moviendo hacia la página, me puedo ir hacia la derecha para que me muestre pues el Channel Rack hacia dónde voy, hacia la derecha, hacia la izquierda, y pues poder ver toda la información que voy plasmando o que ya plasmé. Luego tenemos esta opción que se llama Fix Chord. Esta opción también es nueva al FL Key 37. Cuando yo la presiono, aquí ahorita me aparece información en la parte superior del último acorde que yo utilicé. Entonces, si tú lo mantienes presionado y ya empieza a palpitar, digamos, la luz blanca que tenemos aquí, tú solamente tienes que tocar un acorde a tu gusto y automáticamente se guarda. Ya cuando tienes todo esto y dejas activado el Fix Chord, puedes hacer esto. Se fijan ahí cómo estoy tocando acordes, y si lo desactivo es una sola nota, ¿no? Ahora, ¿qué es No Repeat? No Repeat funciona de la misma forma que el FL Key Mini. Entonces tú lo presionas una sola vez y esto lo que va a permitirte es como repetir una nota varias veces, como si estuvieras haciendo un tipo de arpegio, por ejemplo. Te van a aparecer estos pads y tú seleccionas el instrumento que tú quieras y vas a poder cambiar con lo que tenemos aquí, ¿sale? El que dice Rate 1.4, 1.8, 1.16, 1.32, que son diferentes velocidades rítmicas que vamos a poder aplicar, y para poder cambiar tú le vas a presionar Shift y vas a presionar No Repeat y va a empezar a parpadear y tú seleccionas lo que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero 1.32, presiona la tecla que me dice 1.32, después vuelvo a presionar No Repeat y me voy a tocar una nota en el pad y ya tengo 1.32. Es más que nada como una opción para tocar en vivo. Acá a la izquierda tenemos un nuevo botón exclusivo del FL Key 37 en adelante y está excelente porque tú le picas aquí estos tres puntitos y te aparece, digamos, estos pads. Estos pads te sirven para navegar dentro de la interfaz de FL Studio, lo cual está brutal. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es darle Shift y presionar Mixer Volume, ¿sale? Ahora ya estoy en el mezclador, le doy otra vez aquí y ya puedo yo moverme en el mezclador, como pueden ver, de izquierda a derecha, y si presiono el de arriba hacia abajo me mueve más rápido. Está simplemente sensacional. También sirve para el piano roll, sirve para el playlist, sirve para el channel rack. Está excelente. En la parte de abajo tenemos la opción de scale. Cuando yo la activo, se activa la opción predeterminada que es do menor. Ahorita ya lo tengo en fa sostenido menor porque ya lo cambié. Para cambiar a cualquier escala que tú quieras, tú vas a presionar Shift, Scale, va a empezar a parpadear y digamos, no, pues yo quiero trabajar en sol menor. Perfecto, ya lo tengo ahí. Ahora, si quieres cambiar de escala mayor, menor o cualquiera de las otras que tenemos disponibles, que sería dórica, mixolidia, frigia, armónica menor, menor pentatónica y mayor pentatónica, que serían todas las que tenemos disponibles dentro aquí de FL Key Mini. Entonces presiona Shift, das Scale para que empiece a parpadear y estas son las opciones que tenemos. Entonces la primera es menor, la segunda es mayor, la tercera es dórica, la cuarta es mixolidia, la quinta es frigio, la sexta armónica menor, séptima menor pentatónica y octava mayor pentatónica. Entonces digamos, no, pues yo quiero trabajar en una mayor. Shift, Scale, le doy mayor y ya estoy aquí en sol mayor, como pueden ver que me está indicando. Y bueno, ya de ahí solamente nos quedan estas dos ruedas, pitch y modulación, que bueno, son fáciles de utilizar. Si quieres tocar una nota y subir el pitch,
Solamente haces esto y bueno, en la modulación lo que tú asignes para modular lo puedes utilizar también. Y ya por último quería mostrarles que puedes acceder aquí donde dice Scale Chord. Simplemente le das Shift, le das Scale Chord y automáticamente va a aparecer estos colores donde tú vas a poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, como ya tengo yo seleccionado Sol mayor, si se acuerdan, solamente toco cualquier pad que tengo aquí. Y ya tenemos acordes que funcionan dentro de la escala, es decir, que pertenecen a la escala que estoy trabajando. Está excelente para inspirarse y empezar a trabajar rápidamente. Así que bueno, esto es el FL Key 37. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle pulgar arriba, no olviden compartir con sus amigos y suscribirse y activar todas las notificaciones. Como resumen final, yo creo que es una excelente añadición a FL Studio. Si tú me das a escoger en cuestión de funcionalidad del FL Key Mini al FL Key 37, escojo el FL Key 37. Es un excelente punto medio porque no está tan gigante, tal vez no necesitas tantas teclas, todavía es medio portátil, obviamente no tan portátil como el FL Key Mini, o sea, pueden ver aquí la diferencia de lo que es el FL Key Mini. Está muy, pero muy chiquito a comparación. Y bueno, eso todavía es medio portátil, te lo puedes llevar de un lugar para otro sin tanto problema, pero sí te ofrece una gran cantidad de teclas y la funcionalidad extra que tiene hace que realmente quieras utilizar este teclado en tus producciones, o sea, hace que realmente quieras picarle aquí, picarle allá, que sientas que se integra bien y que funciona todo bien. Así que pues yo les dejo toda la información del FL Key 37 aquí abajo y espero verlos en el siguiente video. No olviden compartir y coméntenme aquí abajo qué FL Key les gustaría ustedes tener, el Mini, el 37, 49 o 61.